Bueno, pues una vez más, buenos días. Qué bueno es ver cómo los niños se están acostumbrando a la escuela dominical, ¿no? Parece mentira, pero cuando tú ves a un niño salir con sus maestros, ahí hay un principio, es un principio del reino de los cielos, que lo encontramos en el libro del Pentateuco, en el libro de Deuteronomios, en el cual dice la palabra del Señor que si tú conoces al Señor, tú tienes que hablar a tus hijos de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, ese es un legado para que mañana más tarde esa criatura, porque no va a quedar todo el tiempo pequeño, va a crecer, pueda contrarrestar el sistema de este mundo. Porque allá afuera, cuando uno echa a los hijos al cole y van creciendo, el sistema no para. El sistema sigue educando a vuestros hijos. Y verdaderamente nosotros como padres a veces por los trabajos que tenemos nos desligamos de los hijos, de tal manera que nos hemos acostumbrado a dar a los hijos, si yo quiero que eduquen a mi hijo, pues le doy al maestro. Si yo quiero que sea beisbolista o basquetbolista, etcétera, le doy al profesor. En parte eso es la cultura del mundo y está muy bien, porque el Señor me anima a mí a cuidar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero lo que nosotros no podemos descuidar es que voluntades ajenas al señorío de Cristo quieran educar a nuestros hijos. Eso no lo vamos a poder permitir. No debemos permitirlos. Porque entonces va a haber choque de culturas, choque de fe en la misma casa, en el mismo hogar. Y ese es el problema que muchos hogares vemos hoy en día. Si bien es cierto, a veces nosotros tratamos de tener a nuestros hijos en una burbuja, que no los toquen, que no los vean, etc. Pero llega un momento donde ese niño o esa niña va creciendo y tiene roce con sus amiguitos en el jardín de infancia, en el cole, grado superior, etc. Y son los momentos muy difíciles donde el niño tiene que aferrarse a una verdad, y la verdad es el Señor Jesús. Y si tú y yo no compartimos de Cristo en nuestro hogar, tenlo por seguro que alguien le va a compartir otras cosas que van a llenar su mente y su corazón, de tal manera que cuando tú quieras hablarle de Jesús, te van a rechazar. Pero hay algo muy importante, sé que este no es el tema, pero lo importante de todo esto es que yo también tengo que dar testimonio en mi casa que soy un hijo de Dios. Porque si yo digo que el mundo está mal, pero en mi casa soy yo el que no da la talla, entonces más confundidos estarán mis hijos. Así que, queridos hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca del nuevo texto lema de este año 2025. Y muchos de nosotros es cierto que el año 2024 no ha sido quizás un año fructífero. Ha sido un año donde hemos batallado, donde hemos llorado, hemos perdido nuestros seres queridos. Y si bien es cierto, en cada momento duro y difícil de nuestra vida, siempre nos ha llevado el Señor a clamarle a Él, a pedirle a Él que nos dé paz, consuelo, gozo, a pesar de las duras circunstancias que nosotros vivimos, a pesar que hay muchas cosas en el mundo como guerras, como hambrunas, violencia, tantas y tantas cosas, hermanos, que nosotros, sin darnos cuenta, absorbemos. Cuando salimos de casa estamos absorbiendo muchas cosas negativas. Y eso, en primer lugar, lo que sucede es que nuestra fe va decreciendo, va cayendo. Cuando oramos al Señor y pedimos que Dios obre de una manera instantánea y vemos que eso no sucede, no ocurre, como que mi fe se va apocando, se va empequeñeciendo. Y uno dice, Señor, pues, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿No? Y es lo que la aflicción de nuestra alma, porque nuestra alma se aflige, hermanos. Nuestro espíritu se conduele al no ver la situación que se arregla, que se acomoda a nuestro alrededor.
Pero entendemos que en el tiempo del Señor, aunque nos duela, tenemos que esperar. Y aunque esa espera a veces nos parece una eternidad, sabemos que el Señor tiene todo bajo control. Y sobre todo sabemos de que aquí en esta tierra hay sufrimiento, claro que sí, pero tenemos esa esperanza. Y esa esperanza está arriba con el Señor Jesús. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca del nuevo texto lema, pero antes de empezar con este nuevo texto lema, voy a hablar del texto lema, solamente mencionar el texto lema del año pasado. Es cierto que no hemos ahondado mucho en este texto lema del año pasado, pero sin embargo el texto lema del año pasado es un texto lema donde nos animaba a nosotros a seguir confiando en el Señor. El texto lema se encuentra en Sofonías capítulo 3, versículo 17. Voy a leerlo en euskera, ¿vale? Y luego lo leeré en castellano, ¿vale? El texto lema del año pasado en Sofonías 3:17 dice lo siguiente: Zure jainko jauna, zurekin dago, zabaltzeko alzu pozik bai pozik dago, zurekin. Bere maitasunez bizi berritzen zaitu, pozez gauzika eta kantari dago zuregatik. Que en castellano significa: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Así que este profeta menor, Sofonías, nos está llamando a nosotros, aún en medio de la circunstancia, aún en medio de las pruebas, del dolor, de la aflicción y de la amargura de corazón, poder adorar y alabar al Señor. Lo interesante de este texto es que este profeta, Sofonías, aún viviendo en tiempos difíciles, en tiempos de guerra, en tiempos de idolatría, etc., él se daba la tarea de tener su fe y su confianza, su gozo, siempre en el Señor. Así que es lo que nosotros tenemos que hacer en este día. Y el texto nuevo de este año 2025, voy a pedir a mi hermana Ramoni, por favor, que nos lea el texto lema, que es Efesios 6:13. No sé si vosotros tenéis ahí los separadores. No sé si les habéis dado separadores. ¿A alguien le falta separador? Ese es el texto lema de este año 2025. Todos los años solemos dar separadores. Y entonces, este es el texto lema. Está en euskera y está en castellano también. ¿Vale? Ahí lo tenéis en euskera por un lado y en castellano por el otro. Entendemos que hoy en día el separador casi no se usa porque más tenemos la Biblia de una manera electrónica, es decir, en los móviles. Pero no está de más que tú lo puedas andar en tu cartera o puedas andar en tu bolsillo o en tu billetera, de tal manera que cuando tú te sientas un poco afligido y triste, puedas echar mano de este texto que te va a acompañar durante todo este año 2024 y 2025 y parte de 2026. Así que le voy a pedir a mi hermana Ramoni, por favor, que lea, por favor, el texto lema 6:13, Efesios 6:13. Bueno, lo siento, que es tarde un poco. Son los años. Hay que asumirlos. Horregatik diotsuet, hartu jainkoak ematen dizkizuen armak, une txarrean gogor eutsi eta zailtasun guztiak atzera egin gabe, gainditu al ditzazuen. Muy bien. El texto en castellano dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Vale? Ahora, ¿por qué el texto lema? ¿Por qué? Porque a lo largo de estos años, de estos 10 años, y a lo largo de este último año 2024, somos conscientes de que lo que ha venido minando en las familias es el enemigo. El enemigo está tratando de destruir a los hogares. Y lo está haciendo de una manera tan descarada. ¿Por qué? Porque no solamente en el mundo se está hablando acerca de una identidad de género, de muchas identidades de género, la cual está tratando de distorsionar que el Señor en su inicio, desde el huerto del Edén, creó al hombre y a la mujer. No hay otro género más. Sin embargo, a veces escuchamos en las escuelas, escuchamos a nuestros hijos, quizás a los adolescentes o a los pequeñitos, hablando y diciendo
estas palabras de todo, todes y todas. Y dice que es un lenguaje inclusivo. Cuidado, cuidado porque ese lenguaje no debería de ser. Porque solo hay femenino y masculino, no hay más. Es más, yo sé que vosotros habéis escuchado lo que voy a decir ahora, pero lo voy a volver a repetir. ¿Qué sucede si hay un naufragio de un barco, de una embarcación, ¿vale? Y quedan en una isla 2 hombres? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Usted cree que la civilización va a dar fruto ahí 2 hombres? ¿Sí o no? No, no tenga miedo, diga no. Eso es, usted tiene que identificarse con la verdad de Dios. No tenga miedo jamás con la verdad, decir la verdad, aunque le cueste su puesto de trabajo. Sé que es algo difícil, ¿vale? Pero vale la pena pagar el precio por el Señor Jesús. Pero si se queda un hombre y una mujer de naufragio en una isla, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a crear, ¿qué? Otra nueva civilización. ¿Y por qué como seres humanos somos tan tercos que no queremos entender que no se puede ir más allá de los principios y directrices del Señor Jesús? Pero el corazón del hombre es necio, somos necios. Y aunque nos demos de tastas, seguimos en la misma historia. Si bien es cierto, no solamente las familias han sido asoladas, no solamente en la iglesia Cristo Echea, sino también a nivel mundial, las iglesias universales. Por si no lo sabías, hace 5 años atrás, escuchando una predicación de Miguel Núñez, de este hermano pastor, un buen siervo de Dios, hablaba que había una encuesta en la cual decía que en un año, más o menos del 100%, el 25 o el 35%, los pastores ancianos claudicaban en su ministerio. Es decir, dejaban de ser pastores. Y la influencia aquí no solamente era por cuidar sus familias, sino la influencia era por hábitos malos sexualmente hablando. ¿Sabes cuál es lo duro? Lo duro es que cuando tú estás en un ministerio, nadie sabe lo tuyo. Tú puedes plantar buena cara, puedes estar bien pelcha, pero el día que tú mueres, esa esposa ya no quedará callada. Y esa esposa dirá lo que tenga que decir. Y muchos grandes hombres de Dios que han hecho libros cristianos, que nos han enseñado, quizás hemos leído esos libros, cuando han estado en vida han sido ejemplares, han sido personas que hemos podido leer sus libros y que nos han ayudado, quizás de una u otra manera. Pero cuando han muerto, recién empiezan a salir la verdadera identidad del varón. Lo que quiere decir es que hay que tener mucho cuidado los varones, porque no es fácil. El varón es muy impulsivo en el área sexual. En cambio la mujer no. Es más tranquila, es más detallista, es más dócil. El varón no. Y es eso lo que el enemigo también está tocando en las iglesias. Discípulos, líderes, pastores, ancianos, maestros. Y hay que tener cuidado, hermanos. Porque eso es algo que está lastimando a las iglesias, trayendo ministerios abajo. Es difícil, hermanos, pero no hay nada imposible para el Señor. La cosa es pedir que ayuda. Bueno, entonces seguimos con el texto lema. Así que este texto lema no va a estar solo, aislado. Porque si está solo aislado, podemos nosotros sacar fuera del contexto este mismo texto. Y lo que nosotros queremos es que este texto se lea dentro de su contexto, de tal manera de que tú y yo podamos aferrarnos bien a la palabra del Señor.
porque es necesario no solamente aprender la palabra del Señor, no solamente tenerla aquí de memoria, sino también aplicarla a nuestras vidas, obedecerla, porque ahí está el cambio. En la obediencia y en la aplicación de la palabra de Dios está el cambio en mi ser. No es otra manera. No es otra manera. Así que le voy a pedir por favor a mi hermana Ramoni. Ahora vamos a leer desde el versículo 10, Efesios 6, del versículo 10 al 17. Mi hermana Ramoni leerá algunos textos, ¿vale? Estoy en el versículo 13, ¿vale? Sí. Que dice así: Horregatik diotsuet, hartu jainkoak ematen dizkizuen armak, une txarrean gogor iutsi eta zailtasun guztiak atzera egin gabe gainditu alditzazuen. Zutik beraz, lotu gerrikotzat egia. Lotu gerrikotzat egia, jantzi bularrekotzat, zintzotasuna eta oinetakotzat bakearen berri ona zabaltzeko ardura. Eduki beti besoan babeskitzat fedea, etxaiaren suzko geziak oro itzali al izateko. Hartzazue burukotzat salbamena eta espatatzat espirituaren espata, hau da, jainkoaren hitza. Egin otoitz eta eskariak etengabe espirituaren indarrez. Amén. Amén, muy bien. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17, ¿vale? Teniendo en cuenta que el texto lema es el versículo 13, pero es necesario leer todo el versículo, todos estos versículos, ¿para qué? Para darle cuerpo al mensaje del día de hoy. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Sí, Señor, te damos muchas gracias. Bai Jauna. Señor, tú eres Dios. Y tu palabra, Señor, está entre nosotros, está entre tu pueblo. Así que ayúdanos, Señor, a ser reverentes hacia ti, hacia tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga paz y gozo en nuestro corazón. Señor, de repente estamos, Señor, tristes por algunas cosas que no han pasado en el año que ya se fue. Pero, Padre, queremos fortalecernos el día de hoy con tu palabra. Y queremos, Padre, que tú nos bendigas de acuerdo a tu voluntad. Así que, Padre, sea tu santa palabra el día de hoy, animando nuestra mente, animando nuestro corazón, trayendo gozo, Señor, paz y tranquilidad. Recién estamos a 5 días de este nuevo año 2025 y todavía faltan 360 días, si en tu voluntad nos permites vivir. Y lo queremos hacer junto contigo, Señor, a tu lado. Sin ti, Señor, no vamos a ningún lado. Así que bendice el día de hoy tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces el texto lema se encuentra en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6, del 10 al 17, lo que vamos a ver ahí es la firmeza del creyente. La firmeza del creyente. Y vamos a ver 3 puntos importantes acerca de este párrafo que acabamos de leer. Así que en primer lugar vamos a ver en qué consiste la firmeza del creyente. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es la situación que me atañe a mí como hijo de Dios? Así que, ¿en qué es lo que consiste la firmeza del creyente?
vamos a ver en el versículo 10 y 11 que la firmeza del creyente consiste en vestirse toda la armadura de Dios. Dice toda la armadura. No dice, pues me voy a vestir solamente el pectoral y el pecho no, o la espalda no. No, dice toda la armadura de Dios. ¿Vale? Seguidamente lo que vamos a ver en el versículo 12 es que la firmeza del creyente consiste en identificar los enemigos del creyente. Tú no puedes vestirte, tú no puedes plantar batalla o guerra si tú no conoces al enemigo. Tú tienes que llegar con una estrategia bien estudiada, bien aprendida y bien aplicada. Por eso que las grandes guerras y las grandes batallas se ganan siempre y cuando haya una buena estrategia y también conocer quién es mi oponente. Y el apóstol Pablo en estos versículos nos va a detallar quiénes son los que se oponen al señorío de Jesús. Huestes espirituales de maldad. Así que en el tercer punto vamos a ver desde el versículo del 13 al 17 que la firmeza del creyente consiste en usar las armas del creyente. No solamente me voy a vestir con la coraza de justicia, etcétera, sino que yo también tengo que echar mano de esas armas. ¿Qué sucede si yo tengo un revólver aquí y soy policía? Veo que me vienen a agredir. Yo no voy a correrme con mi pistola, no. Yo tengo que hacerle frente y hacer uso a ese delincuente que está ahí. ¿Por qué? Porque me he preparado y porque estoy protegido y me han dado mi arma. La arma del creyente es la palabra de Dios. El arma del creyente es la oración. El arma del creyente es la congregación. El arma del creyente es la iglesia local. El arma del creyente es el ayuno, que muy poco se practica. Pero en la voluntad de Dios vamos a practicar el ayuno. Porque es necesario, hermanos. Estamos tan erguidos y tan hinchados de tanta comida física y material que comida espiritual. Y uno lo sabe. Y vamos a empezar de a poquitos. Primero el desayuno, luego el almuerzo, luego el lonche o la merienda. Pero vamos a hacer, hermanos. Estamos luchando por un nuevo local. Y las cosas no están tan fáciles que digamos. De repente el Señor me está llamando a ayunar como iglesia. Para que rompa toda barrera. Y que en la gloria del Señor se abran las puertas de par en par. Porque sinceramente aquí nos queda muy pequeño. No han venido todos nuestros hermanos, pero si vienen todos, ya no entramos. Como el domingo pasado. Como el domingo pasado. Así que, hermanos, vamos a dar desarrollo a estos puntos. La firmeza del creyente consiste en vestirse toda la armadura de Dios, versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estos textos nos hablan de vestirse correctamente ante las acechanzas y tentaciones del diablo. En el versículo 10, Pablo nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué pide eso Pablo? Porque sin Él no podemos nada. Porque sin Él no podemos nada. Pero hay algo más allá de eso. ¿Por qué nos dice esto Pablo? Porque nuestra fuerza no depende de nosotros mismos, depende del Señor. Algo más. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo enfatiza y dice, ¿sabes qué? Tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Hay una razón fundamental, hermanos. El diablo anda como el león rugiente. ¿Y por qué más? Somos débiles. ¿Hay otra cosa más? ¿Por qué? Dios nos da la fuerza. Hermanos, ¿por qué? No tenemos lucha contra sangre y carne. Porque, hermanos, cada vez que tú y yo luchamos contra el mal, ¿qué pasa? ¿Qué sucede?
Nos desgastamos, nos debilitamos, hermanos. Es por eso que Pablo dice claramente, tú tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza, porque cada vez que tú y yo luchamos contra el mal, ¿qué pasa? Yo me desgasto, hermanos. Yo sí me desgasto, no sé vosotros. Que todos nos desgastamos, hermanos. Cuando tú plantas cara a través de la oración por cualquier situación que está pasando en tu familia, te desgastas. ¿Y sabes lo que más desgasta de todo esto? Es que no ves la solución tan rápida como tú quisieras y como yo quisiera. Eso es lo que te desgasta. Y te desgasta de una manera integral, física, emocional, ¿qué más? Psicológica y a veces hasta económica. ¿O no es así, hermanos? Entonces el Señor dice claramente a través del apóstol Pablo que nosotros tenemos que tomar fuerza, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, en el versículo 11, habla de vestirnos correctamente toda la armadura de Dios, toda, de cabeza a los pies. Yo no puedo dejar ni siquiera así para que el diablo trate de fastidiarme la vida. Yo necesito de ponerme toda la armadura de Dios, porque entonces seré presa fácil para el enemigo. Dice la palabra del Señor que habla de vestirnos correctamente toda la armadura de Dios y nos da el motivo por el cual debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Qué es lo que dice el texto? Dice... Sí, léalo, parte B del texto, versículo 11. ¿Para qué? Estar firmes. Entonces, ¿qué cosa es lo que me va a dar firmeza a mí en mi vida espiritual? ¿Qué cosa es? La armadura de Dios. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta cómo el Señor me da las armas necesarias como cristiano evangélico de luchar contra las acechanzas del diablo? Contra las acechanzas de mi propia carne, porque soy yo el que me saboteo a mí mismo. Voy a conseguir trabajo y estoy pensando, uy, no, de repente no me van a pillar, no me van a querer. Entonces, ¿para qué vas a ir? Ora, clama a Dios, llora al Señor, clámale al Señor. No, que mi hijo, mi hija no se convierte. Sigue orando, sigue clamando, sigue y sigue y sigue. Porque así el Señor cualquier momento va a abrir y va a hacer el milagro. Pero no desistas, sigue orando, sigamos orando, hermanos. Porque si no oramos, nada va a pasar. Estamos llamados a vivir en una atmósfera espiritual, sin perder la vista de que estoy aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que me demanda el Señor. Así que en el versículo 11, habla de vestirnos correctamente toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firme contra las acechanzas y las tentaciones del diablo. No nos olvidemos que luchamos contra las huestes espirituales de maldad. Más abajo lo veremos. Nuestra lucha es dura y terrible. Amén. Hay que superarla con la ayuda de Dios, porque nosotros solos no podemos. Por más que uno quiera, yo necesito coger la fortaleza que me da el Señor Jesús. Así que, por otro lado, en el versículo 12, la firmeza del creyente consiste en identificar los enemigos del creyente. Yo no puedo plantarle cara a algo o a alguien si yo no lo conozco. Yo necesito conocer las armas del diablo para poder contrarrestar con la armadura de Dios todo dardo del enemigo. Por eso existen los espías. Esa es una de las estrategias que toda nación militarizada hace. En las guerras que hay ahora, tanto en el Medio Oriente como Rusia y Ucrania, tienen espías, personas que van a mirar y a observar cómo se va a presentar la batalla. Nosotros tenemos a nuestro favor el Espíritu Santo de Dios.
Y mucho más que ello, también tenemos la sangre de Jesús, que ha pagado por mi rescate. Amén. Así que el diablo a mí no me puede hacer nada si yo no le permito que me haga algo. Acuérdate de Job. ¿Cuántos de vosotros habéis leído Job? El diablo se fue a pedir permiso a Dios para que le haga daño a Job, ¿o no? Entonces, ¿acaso el diablo tiene poder? No. Si Dios no le permite, no pasa nada. Es una defensa, Dios. Amén. Dios es una defensa. Y nos ha dejado su palabra y nos ha dejado el poder de su Espíritu Santo. Y nos ha dejado otra cosa importante. Nos ha dejado la iglesia local. De tal manera que yo tengo que echar mano de mis hermanos. Tengo que tener comunión con mis hermanos. Cuando yo me siento triste, hermano, por favor, ¿puedes orar por mí? Hermano, vamos a tomar un café. Hermano, etcétera, etcétera. Ahí yo me animo. Porque mi hermano me está ayudando a orar por mi necesidad. Pero ¿qué pasa si yo tengo problemas y yo mismo me arrincono y rehuyo de la iglesia y me voy de la iglesia y solamente el problema es mío, solo mío, mío, mío? Al final quieres comer solo mío. No. La iglesia local se ha hecho ¿para qué? Para salvaguardar la comunión de unos y otros. Porque ahí el Señor envía ¿qué? Bendición y vida eterna. Entonces no seamos cristianos evangélicos aislados porque estamos perdiendo la bendición de Dios. Ayer estuvimos, Marcos Maylin, estuvimos allá en Azpeitia. 10 años ha cumplido Azpeitia. Gloria sea al Señor. Azpeitia, una ciudad de la contrarreforma, donde el Señor se ha placido y se ha glorificado y lo seguirá haciendo, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada, absolutamente nada. Así que gracias a Dios por las iglesias locales. Así que en este número 2, en este punto 2, consiste en identificar los enemigos del creyente. Y Pablo lo identifica de esta manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A simple vista, cuando leemos este texto, como que nos transmite o nos quiere transportar a un lugar desconocido. Cuando tú lees este texto, empiezas tú a maquinar en tu mente y decir, ¿será cierto esto? ¿Tan así es las cosas? Claro que sí. Mira lo que dice el apóstol Pablo. En este versículo 12, Pablo nos revela cuáles son nuestros enemigos contra los que debemos luchar. Así como en el reino de Dios, hay jerarquías que están en servicio de Dios, que están al servicio de Dios, también en el reino de las tinieblas hay jerarquías, las cuales Pablo detalla. Mira lo que dice el texto. Habla de principados, habla de potestades, habla de gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos está detallando de una u otra manera una jerarquía que tiene el diablo también. ¿Y cuál es el objetivo de este maligno? Es hacernos mal, es hacernos daño. Y lo que él más desea y anhela es que tú y yo reneguemos de la presencia del Señor. Eso es lo que él quiere. Que tú y yo rechacemos y blasfememos el nombre de Jesús. Eso es lo que el diablo quiere. ¿Cuándo? Cuando no hace lo que yo quiero que me haga. Cuando no me soluciona el problema que yo quiero que me solucione. Es lo que quiere el enemigo. Te pone pereza. Vienes a la iglesia y estás abostezando. Vienes a la iglesia y te quedas dormido. Entonces no vengas. Mejor quédate en tu casa a dormir. Sinceramente. Porque es así. Claro. Mira lo que dice mi estimado. Si te duermes, mi estimado Martín dice, si te duermes no te enteras de nada. Y después te preguntas, uy, ¿qué ha dicho el pastor o el hermano? Bueno, no sé. Estamos luchando con nosotros mismos.
desde la hora cero. ¿O no es así, hermanos? ¿Cierto o no? Porque es así. Entonces el apóstol Pablo dice, hay una expresión que no podemos dejar de lado. En este mismo texto, el texto 12, Pablo nos dice claramente que la lucha no es contra sangre y carne. En otras palabras, ¿qué entendemos por esto? Que no estamos peleando contra personas. Amén. Que no estamos peleando contra personas. ¿Contra quién estamos peleando entonces? Contra el enemigo. Contra lo que esa persona lleva adentro. La presa más fácil para el diablo es que una persona no tenga a Cristo en su corazón. De tal manera que él puede hacer lo que se le da la gana con esa persona. Por eso vemos asesinatos, por eso vemos robos, por eso vemos divisiones, etcétera, etcétera. Y lamentablemente a veces sucede también en el pueblo de Dios. Porque uno le permite al diablo obrar. Porque tú y yo le permitimos, no hay por otra historia. Es lo que nosotros permitimos. Por eso es que aquí en el texto mismo, en otras palabras, no es contra la misma persona en sí, sino que debemos luchar diligentemente con las armas que Dios nos da, tales como el amor, la oración, el ayuno, etcétera, con el firme propósito de ganar a esas personas para Cristo, porque sin Cristo están a la merced del maligno. Tú ves al Señor Jesús cuando ya es bautizado, cuando empieza a hacer su ministerio, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? ¿Mata a las personas endemoniadas? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Las libera. ¿Y cómo las libera? ¿A cachetadas? ¿Cómo las libera? ¿Y para qué las libera? Para que sean libres. ¿Y para qué más? Tú sabes que cada milagro del Señor Jesús que nosotros leemos a lo largo de los 4 evangelios está mostrándote lo que va a hacer arriba en el cielo. Donde no va a haber llanto, no va a haber ojos, no va a haber ciegos, no va a haber mudos, no va a haber sordos, porque la gloria de Dios está con nosotros. Ese es un ensayo. Eso es. Es un ensayo. Nos está mostrando los principios del reino, donde no va a haber dolor, no va a haber lágrimas. Todo eso va a desaparecer, hermanos. Así que gloria a Dios, si hay un convertido que está en silla de ruedas, gloria a Dios, él arriba se parará. Para adorar a Dios, para alabar su nombre. Y eso es digno de esperanza. Eso es digno de adoración. Así que nosotros no estamos luchando en balde. Estamos luchando porque somos hijos de Dios y porque nos ha dado sus armas espirituales, no carnales, espirituales, porque la lucha no es contra sangre y carne. Así que, por último, no solamente la firmeza del creyente consiste en vestirse toda la armadura de Dios, no solamente consiste en identificar los enemigos del creyente, sino también que consiste en usar las armas del creyente. Vale, yo ya me puse la armadura, ya sé quién es mi enemigo, ¿ahora qué hago? Si me viene a atacar, ¿qué hago yo? ¿Voy a correr? No, me defiendo. Hago uso de las armas. De tal manera que si yo tengo Biblia, yo tengo que leer mi Biblia en mi casa. Yo tengo que orar. A veces los problemas que suceden en nuestro hogar, el Señor dirá, vale, pues tú no quieres orar, vale, tú no quieres leer la palabra. Me parece muy bien. Bueno, pues estas cosas acontecerán para que tú te aferres más a mí. Para que tú veas ver mi gloria en ese problema que tú tienes. Y es la única manera como nos sentimos cerca al Señor. Porque si lo tuviéramos todo, nadie estuviéramos aquí. Diríamos, ¿y para qué ha muerto el Señor Jesús? ¿Para qué ha muerto? Yo tengo todo en la vida, tranquilo, no necesito nada. Jesucristo murió para salvarnos. Amén. Entonces, cada vez que hay aflicción en mi vida, cada vez que hay problemas a mi alrededor, Dios las usa a veces para atraernos a su presencia.
Así que gloria a Dios por los problemas que estamos pasando. Dice la palabra del Señor, consiste en usar las armas del creyente. El versículo 13, que es el versículo lema, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El versículo 13 en sí habla acerca del verdadero evangelio de Cristo. ¿Cuál es el verdadero evangelio de Cristo? ¿Solamente ser salvos? ¿Qué pensáis vosotros? ¿El evangelio de Jesús solamente es ser salvos? ¿O no? ¿Hay algo más o no? Servirlo, predicar y ¿qué más? Es luchar contra las acechanzas del enemigo. Es lo que dice el versículo lema, el texto lema. ¿Para qué me salve el Señor a mí? ¿Para qué me ha comprado con su sangre? ¿Para vivir tranquilo y feliz en mi casa? No, porque tú y yo somos soldados de Jesucristo. ¿Tú sabes por qué la maldad en el mundo no avanza? ¿Quién crees que retiene la maldad en el mundo? ¿Quién? Nosotros, la iglesia del Señor, somos los que retenemos la maldad del diablo que quiere arrasar con todo. Pero como iglesia local y como iglesia universal, no se permite al diablo hacer eso. ¿Por qué? Porque oramos por la paz del mundo. ¿Te das cuenta de la importancia o el importante que eres tú para Dios en una iglesia local? Tú y yo somos importantes. No interesa si tú no seas pastor, así tú no seas líder, así tú vengas a barrer, a estar de ujier, lo que quieras. Dios te usa. Déjate usar por Dios. No vengas un día y te vayas conforme igual. No, plántale guerra al diablo. Plántale guerra al enemigo. El texto aquí dice claramente que el verdadero evangelio de Jesucristo es luchar contra las acechanzas del diablo. De tal manera que Pablo nos dice que hay días malos. El texto mismo dice claramente, hay días malos que hay que resistir, vistiéndonos con toda la armadura de Dios. Es lo que dice el texto. Pero también hay otra segunda parte de ese texto lema, que vosotros tenéis ahí en la libretita. Pero también nos dice que ese día malo no es eterno. ¿Qué es lo que dice el texto? Que habiendo ¿qué? ¿Cómo dice? Habiendo acabado todo. ¿Qué me está diciendo el texto a mí ahí? ¿Qué me dice el apóstol Pablo? Que tiene un momento nada más ese sufrimiento y ese dolor aquí. Que es pasajero. Entonces la palabra dice que hay días malos, que hay que resistir vistiéndonos con toda la armadura de Dios. Pero dice que ese día malo va a acabar. ¿Para qué? Para luego ¿qué? Estar firmes. Y estando firmes tú y yo, ¿qué hacemos? Le adoramos al Señor. ¿Tú y yo acaso vamos a adorar a un Dios que ha fracasado? Pregunto. ¿Tú te animarías a adorar a un Dios que ha fracasado? Claro que no. Yo quiero irme al mejor equipo. Al equipo de Jesús. Al victorioso. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él quiero ir. Yo quiero estar de parte de Él. Porque Él ha dado su voto de confianza en mí. No nos enteramos que Él ha muerto por nosotros y que ha resucitado. Y que tú para Él eres una joya, eres una perla, eres una alhaja que está en pleno proceso de santificación. Así que no nos desanimemos, hermanos. Hoy metí la pata. Señor, ayúdame para mañana no hacer lo mismo. Y el Señor me ayudará. Y el Señor me enseñará de mis errores.
a no volverlos a cometer. Y aun si nosotros cometiéramos el mismo error, el Señor tiene misericordia. ¿Cierto o no? Así que grande es el Señor Jesús. Así que consiste en usar las armas del creyente. En el versículo 13, es nuestro texto lema que acabamos de decir, y en el versículo 14, es más, en este versículo 13 hay otro texto que nos puede ayudar o dar un poquito más de claridad. Y lo encontramos en 1 Corintios 10:13, un texto que muchos quizás de nosotros lo tenemos de memoria. Son los textos que cuando yo recién me convertí a Cristo, los tenía aquí. ¿No? 1 Corintios 10:13, ¿qué es lo que dice? Que no os ha sobrevenido ninguna tentación humana, pero fiel es Dios, ¿el que más? ¿Qué más dice? Que dará juntamente con él la salida, ¿para qué? Para que podamos soportar. Este texto me ayuda a mí a entender que después de pasar ese problema, voy a estar firme. Y Pablo me dice en Corintios de que el Señor me ha dado una resistencia a mí, que Él no va a permitir que la tentación o el problema que yo estoy pasando sobrepase toda resistencia para con Él. Así que este pasaje me ayuda a mí a seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y desde los versículos del 14 al 17, Pablo nos da detalle en qué consiste la armadura de Dios. Así que estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es necesario de que yo siempre me cubra mis espaldas con la verdad. ¿Por qué las espaldas y por qué no el dorsal? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque somos muy rápidos en criticar y murmurar. Y si yo estoy guardado y cuidado, si guardo mis espaldas con la verdad del Señor, y la verdad de Dios tiene que estar anclada a mi testimonio, porque yo hoy día no puedo decir una cosa y más tarde me vas a ver haciendo otra. Entonces yo no voy a dar pie a ningún hermano, ni mucho menos a gente del mundo, a hablar mal de mí. Así que, dice el apóstol Pablo, firme vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Mi pectoral es la justicia que yo tengo que dar, o lo que tengo yo que expresar al mundo. ¿Cuál es mi justicia? Soy salvo para la gloria de Dios. Ah, ¿eres salvo? A ver, engáñame. Vale, pues te doy el evangelio. Y tú tienes una oportunidad de rechazarlo o de aceptarlo. Así que la justicia de Dios se me ha sido impuesta porque el Señor pagó por mis pecados. De tal manera que el apóstol Pablo me dice, cuídate tu espalda con la verdad y cuídate el pecho, cuídate aquí, la parte de adelante, con la coraza de justicia. Versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Lo que se va a hacer el día el 11 aquí, salir a evangelizar. Yo necesito, como hijo de Dios, paso que doy afuera, mostrar el evangelio de Jesús. Lo que hizo el Señor Jesús cuando recién se bautizó y comenzó su ministerio una vez más, era que predicar lo que hay en el reino de su papá. Paz, gozo, benignidad, fe, poder, dominio propio. Y tenemos como resumen las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Todas las bienaventuranzas. Y el apóstol Pablo, ya para finalizar, no solamente dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, hay que ir en paz a presentar el evangelio de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Un dardo a dónde va? El dardo del enemigo siempre va a querer darte aquí, en el pecho, en el corazón. ¿Y qué es lo que yo voy a poder contrarrestar ese dardo? Teniendo fe en Jesús. ¿Cómo dice la palabra? La palabra misma se da a entender. Y no solamente habla acerca que hay que ponerse para apagar los dardos del maligno el escudo de la fe, sino que tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
que es que la palabra de Dios. Así que estas son las armas del creyente. Por eso que el texto lema dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que hermanos, en este año 2025, recién estamos los 5 primeros días de este año. Una manito tenemos recién, una manito que ya hemos gastado y que estamos aquí, una manito. Así que hermanos, animémonos cada día en el poder de la fuerza del Señor Jesús. Vamos a orar. Pongámonos de pie, por favor. Padre eterno, Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio que nos das. Señor, aún todavía estamos con vida. Y no queremos este año 2025 desperdiciarlo. Señor, todavía tenemos 360 días de este año. Pero ayúdanos, Señor, a poder vivirlo contigo, haciendo tu voluntad, compartiendo tu palabra, desafiándonos, Señor, a ser cada día mejores con el poder de tu Espíritu Santo. Ayuda a tu iglesia Cristo Echea. Ayuda a cada matrimonio, cada hermano, cada soltero, cada viuda o cada viudo. Señor, que tú seas, Señor, ayudando, animando, bendiciendo sus vidas. Señor, trae sanidad a tu iglesia de Cristo Echea. Trae paz, tranquilidad, trae gozo, trae fe. Señor, y que en este nuevo tiempo, Señor, podamos crecer en tu gracia y podamos comprometernos con tu iglesia local. Vienen muchos desafíos, Señor. Y clamamos a ti para que tú nos acompañes y que nos dé la victoria. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.